Hola, les voy a hablar de una noticia que me han pedido bastante, que yo originalmente no me había enterado porque estoy en realidad bastante ocupado también con evaluaciones de la universidad, trabajos que hacer, una semana bastante complicada y con bastantes cosas, más bien de vida personal en tema universitario, pero que me pareció interesante y por eso sale un poco más tarde el día de hoy, ahora que tengo un poco de tiempo, esta noticia respecto de Perú. Porque acaba de ocurrir algo que se está anunciando que podía ocurrir y que se esperaba que fuera como una consecuencia de todo este conflicto entre el Congreso peruano y su presidente Vizcarra, que llegó al poder luego que se destituyera a PPK, no fue electo, y que el día de ayer, si no me equivoco, hubo básicamente una actuación de este presidente que fue disolver el Congreso de Perú. Entonces Perú actualmente no tiene Congreso, no hay Congreso en Perú. Y se ha generado una situación muy particular en que ahora hay dos presidentes en Perú, se metió el ejército en la situación. Vamos a ver que es algo complicado y que veo un poco peligroso porque veo ciertos paralelos, ciertas similitudes con lo que ha ocurrido por lo menos en Chile históricamente en otras épocas, que es como, digamos, la antesala de otras situaciones más complicadas y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el presidente Vizcarra en Perú anunció la disolución constitucional del Congreso peruano y convocó a elecciones parlamentarias. Vamos a ver un poco después el tema legal porque hay una discusión si esto es legal o no es legal y vamos a ver si lo es legal o no lo es, y para eso vamos a leer un poco la Constitución de Perú en unos momentos. Pero antes quiero que veamos la contextualización. Entonces él llamó a disolver el Congreso, lo disolvió, y esto se oficializó y llamó a elecciones para que en enero del año 2020, es decir, del próximo año, hubiera elecciones legislativas. Y momentáneamente, por ahora, no existe un Congreso en Perú. Básicamente el presidente está gobernando por su cuenta, sin un Congreso y con apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso empieza ya a sonar no como algo muy democrático, pero dejémoslo ahí. Y el Congreso, cuando fue disuelto, dijo que esto era inconstitucional, que esto era ilegal, y declararon por 12 meses al presidente Martín Vizcarra con incapacidad temporal. Entonces dicen que él no puede ejercer el cargo. Básicamente declararon el presidente no puede ejercer su cargo, no lo estamos destituyendo, sino que lo estamos suspendiendo en sus funciones por un año, y declaramos que la vicepresidente de este gobierno sería la presidente legítima, mientras de manera temporal está inhabilitado el presidente, es decir, por un año tendría que estar esta mujer que es la vicepresidente. Y básicamente eso es lo que se está haciendo. Tenemos básicamente a Mercedes Araoz, que sería la presidente de acuerdo al Congreso, que es legítima de manera temporal mientras está incapacitado por 12 meses el presidente Vizcarra, que así lo declaró el Congreso. Y por otro lado está Vizcarra, que básicamente dice no, esto no es legítimo lo que hizo el Congreso está disuelto por lo que yo acabo de anunciar y soy presidente legítimo y llamo a elecciones en enero. Como vemos, el Congreso dice una cosa, el presidente dice otra, la vicepresidente de este gobierno dice que ella es la presidente legítima en estos 12 meses mientras está inhabilitado el presidente Vizcarra, y básicamente ahora tenemos dos personas diciendo que son presidentes legítimos, el Congreso no queriendo cerrar y diciendo que ellos son legítimos estando donde están y que esto es ilegal. Y también vemos la manera en que impuso finalmente el presidente Vizcarra su posición, que es que llamó a las Fuerzas Armadas. Porque más allá de la discusión si esto es legal o no, y vamos a ver si lo es, el presidente de Perú hizo lo que al final en la práctica termina contando para estas cosas. Llamó al justo después de cerrar el Congreso, tuvo una reunión y se sacó esta foto que pueden ver en pantalla con las cabezas de todas las Fuerzas Armadas. Y como pueden ver en la foto, básicamente hizo la declaración, se cerró el Congreso, ya no está en efecto, y aparecieron declarando todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Seguridad que daban su respaldo a las actuaciones del presidente Vizcarra. Y como podrán darse cuenta, es un poco particular cuando tú cierras el Congreso te dice que es ilegal y vamos a ver si lo es o no, un adelanto si lo es. Y básicamente después llegas y lo que haces es imponer tu decisión con las Fuerzas Armadas, porque ahora ¿quién se va a resistir? ¿Quién le va a decir que no al ejército, a la armada, a la fuerza aérea? ¿Quién le va a decir también a las fuerzas de seguridad, a la policía? No, incluso si la población estuviera en contra de esta idea, nada pueden hacer contra las Fuerzas Armadas de Perú. Y ahora hay que ver si es que esto realmente es ilegal o no. Porque el artículo que es importante, que aquí se ve, y aquí les muestro la Constitución de Perú, es el artículo 134 de la Constitución peruana, que habla sobre la disolución del Congreso. Y se los voy a leer y vamos a ver por qué esto no es constitucional y por qué esto es ilegal, pero que en la práctica no importa que haya hecho algo ilegal porque básicamente se impuso por la fuerza con las Fuerzas Armadas. El artículo 134 dice lo siguiente:
El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizarán dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio el Congreso no puede ser disuelto. Entonces, las fechas que se dieron y todo lo que dice Vizcarra es que él lo hizo de acuerdo a ese artículo porque no le habrían dado había estado presente este voto de confianza a 2 consejos de ministros. Pero esto realmente no ocurrió. Y quiero decirles por qué esto no ocurrió. Porque lo que aquí se muestra es que había una votación el día que se disolvió el Congreso sobre la confianza al Consejo de Ministros del presidente. Y el presidente dijo que ellos iban a votar para no darle la confianza a su Consejo de Ministros, al segundo. Así que antes que se diera la votación, disolvió el Congreso. Pero en el momento en que se hacía eso, el Congreso le dio la confianza al Consejo de Ministros, entonces no se cumplió este requisito de que hubiera 2 votaciones de desconfianza en el Congreso hacia el Consejo de Ministros del presidente. Ha ocurrido solo una, la segunda no ocurrió. Entonces, por eso están diciendo que es inconstitucional y la vicepresidenta dice que esto es ilegal, porque se necesitan para que esto ocurra 2 votaciones en el Congreso de desconfianza al Consejo de Ministros y la segunda votación, que fue el día que se disolvió ayer, básicamente le dieron la confianza. Entonces solo hay una de las votaciones que se ha dado desconfianza y no las 2 que requiere la ley. Por eso se dice que es ilegal, y leyendo la Constitución peruana y viendo las actuaciones, se nota que es ilegal lo que hizo el presidente de Perú. Básicamente hizo algo ilegal, pero ahora no se puede hacer nada porque está el ejército, las fuerzas armadas, la policía, y tiene el poder de las armas para imponerlo. Sí, es algo... Algunos lo están llamando un golpe de Estado, y no lo llamaría necesariamente así, pero me recuerda un poco a lo que en Chile fue el ruido de sables, cuando básicamente no es que te estés tomando explícitamente el poder, pero te impones por la fuerza mostrando un poco las armas y la fuerza de los militares para hacer esto. No se cumple el requisito legal, tomen eso en cuenta. Y la excusa del presidente peruano Vizcarra ante esta actuación es básicamente decir, bueno, no... explícitamente esto no lo hicieron, pero con sus actuaciones se entiende que tenían desconfianza de mis ministros. Entonces dicen que como el Congreso los ha criticado y el Congreso, que es opositor en su mayoría, se opone a su gobierno, en realidad por sus actos se entienden como que había desconfianza. El tema es que la ley no funciona así, no es como que uno diga, ay bueno, tú te quejas de lo que yo hago, así que se entiende que estamos más o menos cumpliendo la ley. No. Hay una votación formal para este tipo de cosas y por eso es ilegal. Pero nuevamente, completamente irrelevante en la práctica ahora que está con poder las Fuerzas Armadas apoyando al presidente. Y esta entrada en la política de los militares es peligrosa porque eventualmente no solo te terminan apoyando un gobierno o una tendencia política, empiezan a tomar más el poder. Y lo que terminó ocurriendo aquí finalmente en Chile, tanto con la situación de Adolfo Ibáñez, y también lo que ocurrió después del ruido de sables, que esto se parece más a esa situación, o posteriormente la intervención política de militares tanto con miembros de la Unidad Popular en los años 70, y eventualmente lo que ocurrió con Pinochet, es que esa es la antesala para un quiebre institucional, no necesariamente el mismo día, pero sí a futuro, porque el momento en que ya empiezan a tomar control político las Fuerzas Armadas, ya es difícil resistirse, especialmente en países donde se ha desarmado la población o tiene una presencia muy baja. Entonces básicamente las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que quieran si llegan al poder. Y hay que tener algo muy claro, que esto es un tema de legalidad que vemos ahí, porque algunos también hablan de Vizcarra como si este fuera un presidente, un santo, así no tuviera problemas, que él fuera un arcángel en contra de la corrupción. Y recordemos que se le ha investigado y ha habido obstrucción para esto, y se le está investigando por 46 casos distintos de situaciones con corrupción, obstrucción a la justicia, básicamente cargos ilegales. Y no sería sorprendente que él también esté involucrado en casos de corrupción y esté haciendo todo esto para básicamente salvar un poco su pellejo y darse una reputación que lo respalde y le dé fuerza de base de un apoyo popular, porque muchos presidentes peruanos ya lo hemos visto como se han juzgado. Uno que se quitó la vida básicamente por haber sido condenado por corrupción, otros están detenidos en cárcel. Entonces no sería raro que este presidente también estuviera asociado a casos de corrupción. Como vemos, el fiscal nacional peruano ya anunció hace algún tiempo, el año pasado, que se le está investigando por casos de corrupción. Pero el Congreso, que aquí estoy hablando, algunos tal vez pensarán que lo estoy defendiendo diciendo que es una mayoría. Y la verdad es que tampoco.
porque el Congreso peruano tiene numerosos casos de corrupción también dentro de sí. Es una institución que tiene bastantes problemas y que se ha visto como han utilizado también el Congreso y la política para realizar ciertos abusos de poder, nombramientos de familiares, encubrimientos de corrupción, etcétera. Pero eso no implica que el Congreso, además, por el hecho de ser corrupto, esté bien lo que se está haciendo ahora, porque esto es básicamente pasar por encima de la Constitución peruana, es romper básicamente las bases de la institucionalidad, genera una inestabilidad enorme porque ahora hay dos presidentes en Perú que se declaran ilegítimos mutuamente y están metiendo para intentar ganar esta pelea política al ejército, a las fuerzas armadas, a la política, lo que eventualmente termina generando la llegada de gobiernos autoritarios, que usualmente ocurre así como van entrando de a poco. Y esto no puedo evitar recordar como lo que ocurría cuando Alessandri, en la década de 1920, como estaba estancado con un Congreso que le tiraba todo en contra porque no les agradaba, empezó a llamar al ejército para empezar a asociarse y pasar sus leyes, y eventualmente se arrepintió cuando ocurrió el ruido de sable y el control de los militares de ministerios, y eventualmente también la llegada al poder de Carlos Ibáñez del Campo en la década de 1930, y posteriormente la República Socialista, que fue hecho por la Fuerza Aérea y partes de la Armada en ese caso. Entonces ese es el problema. Y el otro que veo con cierto recelo, con cierto cuidado, además del hecho de que hay corrupción tanto en el presidente probablemente, como también en los congresistas y que esto es ilegal, es el hecho de que la gente que está apoyando mucho esto, y lo veo con cierto recelo a Vizcarra, son justamente personas de izquierda bastante dura. El Frente Amplio peruano, porque hay un Frente Amplio en Chile, en Uruguay, hay en distintos países. El Frente Amplio peruano, que también es de tendencia progresista, de una izquierda dura, socialista, ha dado mucho apoyo a él. Y también Nuevo Perú, que también es otra coalición de izquierda, lo están apoyando. Entonces al parecer este presidente está recibiendo mucho apoyo de lo que sería la izquierda, y tiene algo de sentido porque en estas nuevas elecciones se espera que la izquierda tenga un aumento de representación. También por las políticas del presidente parecen apoyarlo más grupos de izquierda que de derecha, porque las cosas que él ha hecho no son tan de izquierda, pero tampoco tan de derecha, es más bien socialdemócrata. Ha aumentado los impuestos, recordemos que ya lo hablamos en este canal, también ha hecho regulaciones, ha mantenido en parte el sistema, pero ha tenido una tendencia más socialdemócrata estatista que libre mercadista. Entonces eso es un poco más a la izquierda del centro que lo que sería a la derecha, y por eso parece tener más simpatías de lo que sería la izquierda más dura en Perú, aunque esto, como es algo muy popular, hay gente tanto de izquierda como de derecha que lo apoya. Pero más allá de que el Congreso sea impopular, yo personalmente creo que hay que seguir la ley para estos procedimientos. Romper la institucionalidad es extremadamente peligroso. La Constitución peruana es clara, e imponerse por la fuerza con las Fuerzas Armadas es una jugada muy peligrosa, digámoslo así, muy peligrosa. Y también hay que tomar en cuenta que, aunque un Congreso sea impopular, yo personalmente creo que para eso están también las elecciones. Uno tiene un mal Congreso y de esa manera uno puede llamar a elecciones y se cambia de esa manera el sistema sin hacer todos estos problemas. Y aunque en Chile podamos tener muchos problemas, históricamente tenemos una institucionalidad que es mucho más estable. Y cosas como esta hace que muchas veces otros países latinoamericanos no sean centro de inversión, o se asusten, ¿no?, extranjeros para invertir, o también para la creación de negocios en general, porque esto genera inestabilidad. Este tipo de cosas no son muy comunes, al menos en Chile, y encuentro que es una situación bastante peligrosa en Perú. Ojalá se arregle de buena manera, pero veo más que el peligro que ocurra un golpe de Estado ahora, una dictadura, algo así, que esto fuera la antesala, la preparación de algo que podría salir muy mal de aquí a 10 o 15 años, de la misma manera que estos indicios de algo similar que ocurrió en Chile en el pasado se dieron 10, 15 años antes que hubiera estos problemas. En los años 20, cuando Alessandri llamó a los militares y empezó a romper las leyes, que se tradujo unos 10, 15 años después con el ruido, con la presencia de Carlos Ibáñez del Campo y su dictadura, o también aquí cuando se empezó a meter a los militares cada vez más en la política, en la década de los 60 y eventualmente los 70. Por eso digo que hay que tener cuidado con esta situación. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.